Euro es el nombre de la nueva moneda de los países de la Unión Europea que a partir de enero de 1999 se han incorporado a la Unión Monetaria. La sustitución de las monedas nacionales por el euro traerá cambios importantes en todos los ámbitos: la política, la economía, la cultura, en definitiva en nuestra vida. Cambios que afectarán a todas las personas. La idea de una Europa unida no es reciente. Ya en la Edad Media, Carlomagno puso en evidencia el afán por conseguir una Europa unificada políticamente. No obstante, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se empiezan a dar los primeros pasos en la construcción europea. En 1951 se inicia el proceso con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA. Unos años más tarde, en 1957, Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el Tratado de Roma, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea, cuyo objetivo principal era el de crear un mercado común en el que se eliminaran todas las barreras al comercio. Con el paso del tiempo, diferentes países europeos se fueron sumando al proyecto de construcción de Europa. En 1979 se da otro paso más en el proceso de la Unión Monetaria Europea con la creación del Sistema Monetario Europeo, que tenía por objetivos la estabilidad de los tipos de cambio y el aumento de la cooperación económica entre los países de la Comunidad Europea. Pero no va a ser hasta finales de los años 80 cuando se vuelva a dar un impulso al proyecto de la Unión Monetaria Europea, y así, en 1989, se aprueba el informe de Lors en el que se proponía su consecución en 3 etapas, al final de las cuales se produciría la sustitución de las diferentes monedas nacionales por el euro como moneda única. A raíz de este informe se intensificó el debate en torno a la conveniencia de una unión monetaria y del análisis de las posibles ventajas e inconvenientes del mismo. En cuanto a los inconvenientes que se han apuntado por los sectores más reacios a la unión monetaria, podemos citar la pérdida del tipo de cambio, la renuncia a la política monetaria como instrumento de estabilización, los costes que suponen la implantación de una nueva moneda en cuanto a los cambios de aplicaciones informáticas, o la reforma de las máquinas expendedoras, los gastos en información y formación, o el precio que supondrá para el sector bancario, que perderán algunos ingresos por las comisiones de cambio. De todas formas, sus ventajas son mayores que los inconvenientes, como las derivadas de la eliminación de las comisiones al cambiar nuestra moneda a la de los diferentes países de Europa, de forma que viajar por ella será más cómodo y barato. O la que se deriva de la mayor estabilidad de precios y de la mayor facilidad para comparar los precios de un mismo producto en los diferentes países, lo que mejorará la asignación de recursos y aumentará la competitividad entre las empresas. Los tipos de interés se mantendrán bajos e incluso seguirán reduciéndose, lo que beneficia a la inversión y a la economía española en general. Se reducirá la incertidumbre sobre los tipos de cambio al existir una misma moneda en la Unión Monetaria Europea, lo que beneficiará enormemente a las empresas exportadoras. Y un mayor control de la inflación, por lo que los precios serán más estables y tenderán a subir menos. El 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de enero de 1993. En este se decidió, tomando como base lo establecido en el informe de Lors, la transición por etapas a la Unión Monetaria Europea. La primera fase se inició con anterioridad a la firma del tratado, el 1 de julio de 1990. A lo largo de la misma se produjo la liberalización del movimiento de capitales y se fomentó la convergencia económica de los Estados miembros. En la segunda fase, que se inició el 1 de enero de 1994, se creó el Instituto Monetario Europeo, que sería el embrión del actual Banco Central Europeo, y se declaró la independencia de los bancos centrales. En el Tratado de Maastricht se estableció que para el paso a la tercera fase se debían cumplir unos criterios de convergencia como son la estabilidad de precios,
La tasa de inflación no podía superar en más de 1,5 puntos porcentuales la tasa media de los 3 países miembros con menor inflación. La evolución fiscal, el déficit público, no podía superar el 3% del Producto Interior Bruto, mientras que la deuda pública tenía como tope el 60% del Producto Interior Bruto. La evolución del tipo de cambio. Los tipos de cambio debían respetar durante 2 años los márgenes de fluctuación normales del sistema monetario europeo. Y la evolución de los tipos de interés a largo plazo. El tipo de interés nominal a largo plazo no podía exceder en más de 2 puntos porcentuales al tipo medio de los 3 estados con menor inflación. En el transcurso de la segunda etapa, los Estados miembros tuvieron que realizar grandes esfuerzos de ajuste económico con el fin de cumplir los criterios de convergencia, y en ella se decidió la creación del Banco Central Europeo, entre cuyas misiones estaría la de ser el único responsable de la nueva política monetaria. Tras comprobar el grado de cumplimiento de los criterios de convergencia de los diferentes países, se tomó la decisión de los que pasarían a la tercera fase del proceso, que son Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia. Grecia y Suecia no pasaron a la tercera fase, por no cumplir todos los criterios exigidos, mientras que el Reino Unido y Dinamarca notificaron su decisión de no formar parte de la Unión Monetaria Europea desde su inicio. En cualquier caso, es de esperar que se produzca la incorporación de estos países lo antes posible. La sustitución de las monedas nacionales por el euro se hará en 3 etapas. Durante la primera etapa, que abarca desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2001, se inicia el periodo transitorio. El euro comenzará a utilizarse en transferencias bancarias y operaciones en valores, es decir, en pagos no en metálico, ya que en esta fecha todavía no existirán monedas y billetes que se estarán fabricando y preparando para la segunda etapa. Para realizar los cobros y pagos físicos, se seguirán utilizando las monedas nacionales como nuestra peseta. Durante el periodo transitorio, las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por la conversión de pesetas en euros o viceversa. Al inicio de la segunda etapa, el 1 de enero del año 2002, se pondrá en circulación la nueva moneda y comenzará un periodo máximo de 6 meses para canjear las pesetas a euros, operación que se podrá realizar hasta el 1 de julio del 2002, fecha de inicio de la tercera etapa. A partir de esta fecha, la única moneda de curso legal en el seno de la Unión Monetaria Europea será el euro. La peseta ya no tendrá valor. No obstante, las pesetas, monedas y billetes, aún no canjeadas por euros, podrán seguir siendo cambiadas en el Banco de España, pese a que ya no se pueda pagar con ellas. Hay 7 billetes de euros, con el mismo diseño para todos los países de la Unión Monetaria Europea. Los diseños simbolizan el patrimonio arquitectónico europeo. El anverso de cada billete está presidido por ventanas y puertas correspondientes a estilos arquitectónicos diferentes, como símbolo del espíritu de apertura y cooperación en la Unión Europea. El reverso representa un puente de una época determinada, metáfora de la comunicación entre los pueblos de Europa y entre Europa y el resto del mundo. En el billete más pequeño, de 5 euros, se puede ver el estilo clásico, mientras que el billete de 10 euros representa el estilo románico. El gótico se destinó al billete de 20 euros y el de 50 euros está dedicado al Renacimiento de los siglos XV y XVI. El barroco rococó corresponde al billete de 100 euros. El de 200 euros presenta la arquitectura del XIX y finalmente el de mayor valor, de 500 euros, representa las tendencias arquitectónicas actuales del siglo XX. Hay 8 monedas de euros. El diseño de la cara será el mismo en todos los países de la Unión Monetaria Europea, mientras que cada país
tendrá un diseño específico para el reverso de la moneda. El reverso de las monedas en España de 1, 2 y 5 céntimos de euro representa la Catedral de Santiago. En las de 10, 20 y 50 céntimos de euro figura la imagen de Cervantes. Finalmente, en las monedas de 1 y 2 euros se encuentra el retrato del rey Juan Carlos I. Dado que el cambio de la peseta por el euro representa una importantísima transformación en el quehacer cotidiano de la sociedad española, se ha elaborado el llamado Plan Nacional de Transición al Euro. La finalidad de este plan es la de facilitar una transición suave y no traumática a la sociedad. Durante el periodo transitorio, el principio básico que inspirará el marco de las relaciones entre las administraciones públicas y el resto de la sociedad es el de no obligación, no prohibición del uso del euro. Otro principio importante es el de continuidad de contratos. La fase de introducción del euro no producirá alteración alguna en todo instrumento jurídico que esté denominado en ecus o cualquiera de las monedas nacionales que sean sustituidas por el euro, salvo pacto en contrario de las partes. Aunque el marco jurídico regulador del euro ha sido acordado por la Unión Europea mediante dos reglamentos, el 1103/97 y el 974/98, en España se ha optado por complementar la aplicación automática de la normativa comunitaria con la redacción de la denominada Ley Paraguas. En esta ley, por ejemplo, se alude a los índices de referencia durante el periodo transitorio, el MIBOR de los préstamos hipotecarios. Las asociaciones bancarias han acordado calcular un índice en euros, llamado Euribor, para los préstamos concedidos a partir del 1 de enero de 1999. Desde el inicio de la tercera fase, las emisiones de deuda pública se realizarán en euros y se redenominarán los títulos ya en circulación. Las bolsas de valores han decidido operar desde el primer momento en euros. Por lo que a las empresas se refiere, se podrán crear nuevas sociedades en euros, mientras que las ya existentes que lo deseen podrán convertir su capital social en euros. Si lo desean, dado el principio de no prohibición no obligación, podrán llevar su contabilidad y pagar el impuesto de sociedades y el IVA en euros. Los ciudadanos de a pie seguiremos utilizando la peseta en la vida cotidiana hasta el año 2002. Sin embargo, pese a que no se disponga de los nuevos billetes y monedas, se podrán utilizar el euro en todas las operaciones que no requieran dinero en efectivo. De hecho, algunos comercios aceptan el pago en euros utilizando la tarjeta de crédito. En el artículo 11 de la Ley Paraguas se hace referencia al método de redondeo. Calcular en euros va a resultar muy sencillo. Basta con dividir el precio en pesetas de un bien por 166,386 y redondear los decimales al céntimo más próximo para obtener el precio en euros. Si el tercer decimal es igual o superior a 5, 34,52515, el segundo decimal se incrementa en una unidad, 34 euros 53 céntimos. Si el tercer decimal es inferior a 5, 34,52461, el segundo decimal no se modifica, 34 euros 52 céntimos. Para convertir de pesetas a euros, hay que multiplicar la cantidad en euros por 166,386. El resultado tendrá decimales y se deberá redondear a la peseta más cercana. Si el primer decimal es igual o superior a 5, se sumará una peseta. Si por el contrario es inferior a 5, se eliminan los decimales. El 30 de junio de 1998 se firmó un acuerdo entre los representantes de los consumidores europeos y los representantes de los profesionales del comercio. En este acuerdo se establecen los siguientes compromisos. Utilizar en todas las actividades las normas de redondeo y los tipos de conversión reglamentarios. No cargar ningún gasto suplementario a los consumidores que elijan el euro para pagar sus compras u otras transacciones económicas. Exponer al público una información mínima, visible y permanente sobre las modalidades de utilización del euro.
Asegurar el doble etiquetado de los productos en promoción, las facturas, los tickets de cajas y precios de productos, etc. Formar a los empleados en contacto con el público para que puedan dar explicaciones sencillas sobre el euro a los consumidores. E indicar claramente, mediante el letrero correspondiente, si se aceptan o no pagos en euros. El 3 de diciembre de 1998, la Comisión Interministerial del Plan Nacional de Transición al Euro aprobó un código de buenas prácticas para la mejor adaptación a la implantación del euro, el Decálogo del Eurocomercio, donde se establecen algunas medidas como el del compromiso de información al cliente, el de la seguridad en la conversión de pesetas a euros o el de la atención personalizada al consumidor o usuario. El euro será la moneda del siglo XXI. Con ella se nos abren las puertas a nuevas oportunidades, facilitando una Europa económicamente más estable y competitiva, que asegure el crecimiento económico, la creación de más puestos de trabajo y que por tanto mejore el nivel de vida de todos los ciudadanos.